Muy buenos días. No cabe duda, hermanos, que estamos viviendo pues parte de estos últimos tiempos, de las últimas profecías y señales a nivel del mundo, y es cuando más deberíamos de estar comprometidos con la palabra, con nuestro Dios, y sobre todo orando e intercediendo los unos por los otros, y sobre todo por aquellos que no conocen acerca del Señor. Es sorprendente cómo los eventos a nivel mundial están pero avanzando a una velocidad increíble. Entonces, hermanos, bien haríamos en estar atentos primeramente, vuelvo a repetir, a la palabra y pues también a esos acontecimientos a nivel mundial. Bien, en esta mañana nuestro hermano Toño Ortega, que estuvo con nosotros hace 8 días, nos pidió de favor que si podía abarcar los versículos completos del capítulo 2, del 1 al 7. Le correspondían del 1 al 4, y a mí al hermano Samuel le correspondían del 5 al 7, porque a él le tocaba predicar el día de hoy, pero por cuestiones de su trabajo hicimos un cambio, un enroque, y además, pues debido también a esto, de que él tomó todos los versículos, y para no ser repetitivos, pues me tocó un tema libre, para que dentro de 8 días retomemos nuevamente el estudio de Colosenses. Y dentro de este tema nuevo, tema libre, pues vamos a ver un tema del cual pocas veces se habla o se predica hoy en día ya en las iglesias. Y bueno, les voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro ahí en nuestro lugar, hagamos una breve oración poniendo en las manos de Dios este momento para que su palabra sea expuesta y llegue también a nuestro corazón y al corazón de aquellos que nos escuchan. Bendito Dios, en esta mañana sabemos que estamos delante de tu presencia, sabemos que tú habitas en la vida de tus hijos, de aquellos que se han arrepentido y han creído en ti como su único y suficiente Salvador. Pero en esta mañana, Padre, a la luz de lo que vamos a ver en tu palabra, en Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 17, pues queremos pedirte, oh Dios, que como iglesia nos enseñes a retomar los principios fundamentales que hemos dejado atrás, que hemos hecho a un lado, y que los retomemos, porque ya no hay más tiempo. El tiempo cada vez es más corto y tu iglesia debe de estar consciente de ello. Por lo tanto, te pedimos, oh Dios, que nos enseñes en esta mañana a proclamar, a anunciar el evangelio correctamente, volviendo precisamente a la raíz del mismo, es decir, a que proclamemos el arrepentimiento. Permítenos entenderlo en esta mañana a la luz de tu palabra, pues lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias, Señor. Amén. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo hoy día se ha dedicado a proclamar, a predicar o a anunciar un evangelio sumamente ligero, light, pues se ha olvidado de predicar principios y doctrinas fundamentales del cristianismo, como por ejemplo la doctrina acerca del pecado, la doctrina acerca del arrepentimiento, la doctrina acerca del infierno o de la condenación del ser humano, la doctrina de la salvación por gracia, la doctrina de la santidad del creyente y de la iglesia, etcétera, etcétera. Debido a esto, en esta mañana veremos que debemos de volver al centro, al principio, al propósito fundamental de la proclamación del evangelio, el cual es el arrepentimiento. Precisamente es esto
lo que se ha dejado de proclamar hoy día a través de la iglesia. Y esto es debido a que no se quiere herir susceptibilidades o entrar en conflicto con las personas. Y esto es debido a que hay que ser muy respetuosos de los demás y sobre todo tolerantes en cuanto a su manera de vivir y a su pecado. El arrepentimiento hoy día es ofensivo para las personas. Es decir, les ofende oír que se les diga que son pecadores y que deben de arrepentirse. Bien, este será nuestro tema en esta mañana. Y empezaré definiendo dicha palabra. ¿Qué significa el arrepentimiento? Es la palabra griega metanoia, la cual significa un cambio de actitud o un cambio de propósito en la vida. También es un retorno, es un cambio de dirección, es decir, es un giro de 180 grados. Es también un cambio de parecer. Eso es lo que significa arrepentimiento. No es remordimiento, no es un pesar, es un verdadero cambio de actitud, un propósito nuevo en la vida. Ahora bien, ¿por qué es importante que prediquemos o que proclamemos o anunciemos el arrepentimiento? En esta mañana vamos a ver por qué es importante. Es importante básicamente el arrepentimiento porque este era el mensaje primordial de Juan el Bautista. Y lo vamos a ver. Pero no solamente era el mensaje de Juan el Bautista, era el mensaje también de nuestro Señor Jesús. Pero también era el mensaje del apóstol Pedro. Y también el mensaje del apóstol Pablo. Y también, por último, el mensaje del apóstol Juan a las iglesias. Entonces es importante que volvamos y retomemos y entendamos por qué es importante que hablemos acerca del arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento genuino no hay perdón de pecados. Y es lo que vamos a meditar en esta mañana. Entonces veamos en primer lugar el mensaje de Juan el Bautista. Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: cuando Jesús oyó que Juan, obviamente está hablando del Bautista, de Juan el Bautista, que estaba preso, volvió a Galilea. Aquí se nos menciona en primer lugar que Juan el Bautista estaba preso, es decir, estaba encarcelado. La pregunta sería, ¿cuál era la razón o el motivo de su encarcelamiento? ¿Por qué él estaba encarcelado? Bueno, los que conocen el relato y la historia, sabemos que es debido a su valentía. A su valentía al haber reprendido a Herodes Antipas. Esto ustedes lo pueden ver y lo podemos observar en el capítulo 14. Ahí en Mateo capítulo 14, en los versículos del 1 al 12, Mateo 14, versículos del 1 al 12, podemos observar que el motivo y la razón de ese encarcelamiento en la vida de Juan el Bautista era por haber sido valiente y al haber confrontado y haberle dicho en su cara a Herodes Antipas que vivía en ¿qué? En pecado, en fornicación. Dice así: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca,
oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Vean ustedes que aquí Herodes está confundiendo a Jesús con Juan el Bautista. Y él pensaba que había resucitado, pero luego el relato dice las razones y los motivos de por qué él pensaba así. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Esto significa que Herodes se estaba metiendo ¿con quién? Con su cuñada, ¿sí? Con la esposa de su hermano, de Felipe, ¿sí? Y Herodes, dice, quería matarle, pero temía al pueblo, porque temía a Juan, porque el pueblo tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, es decir, la sobrina, danzó en medio y agradó al tío, a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella se presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Yo pregunto, ¿para qué una joven habría de querer la cabeza de un ser humano, en este caso de Juan, en un plato? ¿Para qué? ¿Para qué le servía? Para nada. Pero lo hizo, ¿por qué? Movido por su propia madre. En venganza, ¿por qué? Porque estaba Juan el Bautista diciendo que la relación que había entre Herodes Antipas y Herodías era una relación sucia, de fornicación, de adulterio. Pero veamos, y sigamos avanzando, veamos cómo es que Juan el Bautista inicia su ministerio. En otras palabras, ¿predicando qué? Juan capítulo 3, versículos del 1 al 12. Vamos ahora al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, rápidamente, y versículos del 1 al 12. Y ahí se encuentra el relato de precisamente cómo es que Juan el Bautista empieza su ministerio. Perdón, no es Juan 3, no es Juan 3, porque Juan 3 habla acerca de Nicodemo. Es creo que Mateo capítulo 3, no es Juan, es Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo que: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Y esto en el contexto de los versículos del 1 al 3 lo menciona por lo menos 3 veces. Más adelante, él lo menciona, por ejemplo, en el versículo 8 y en el versículo 11. Menciona que la gente tenía que arrepentirse. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 8. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo con agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego.
En este contexto de estos versículos encontramos cuál era el mensaje de Juan el Bautista. Y él empieza predicando acerca del arrepentimiento. Arrepentimiento. Y este arrepentimiento tenía que ser en base a ¿qué? Según el versículo 6, era en base a ¿qué? A sus pecados. Se tenían que arrepentir de sus pecados. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus ¿qué? Sus pecados. Confesando sus pecados. ¿De qué tenían que arrepentirse? De sus pecados. ¿Qué es lo que tenían que confesar? Sus pecados. Y hoy es lo que menos el ser humano quiere reconocer y hacer. No, el ser humano dice, yo estoy bien, el que está mal es mi vecino, pero no yo. Y se justifican unos a otros. Cuando la palabra de Dios dice claramente en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, todos, y todos están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. La misma palabra de Dios en Romanos nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay bueno ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Porque todos nosotros a los ojos de Dios somos pecadores. En primera de Juan capítulo 1 versículos del 1 al 12 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo, sino también por todos los pecados de todos los del mundo. ¿Qué es lo que proclamaba Juan? ¿Qué es lo que predicaba Juan? El arrepentimiento. Hermanos, hoy día la iglesia tiene que hablar acerca del arrepentimiento. Tenemos que predicar y proclamar acerca del arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo se está cortando. Estamos tan cerca, pero tan cerca, hermanos, de ir a casa y de que este mundo se siga desmoronando, porque se está cayendo a pedazos. No solamente como ahora lo vemos en los medios de comunicación a través de las noticias, que la economía se está yendo hacia abajo. Si la economía se está cayendo, ¿sabes qué juntamente se va a caer con ella? El desempleo. Viene una crisis muy fuerte de desempleo, pero no solamente eso, ya también empezó a haber desabasto en el mundo, sobre todo allá en Estados Unidos. Ya les empezó a pegar el desabasto. ¿Por qué? Porque las cadenas de suministros se están rompiendo otra vez. Lo mismo que pasó con ¿quién? Con el COVID. Entonces el mensaje de Juan el Bautista era: arrepentíos. ¿Y qué es el arrepentimiento? Un cambio de actitud. Un cambio de mente. Un giro de 180 grados. Yo iba en esta dirección y tengo que entender que iba mal. Y tengo que volverme a Dios. Pero también este era el mensaje de nuestro Señor Jesús. Lo vimos ahí en Mateo 4, versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que cuando recibe las noticias de lo que había pasado con Juan el Bautista, dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El contexto nos dice, mis hermanos, que entre los versículos 12 y 13 de este capítulo 4 transcurrió un tiempo X, no se nos dice de cuánto, y que la estancia de Jesús en Nazaret terminó abruptamente debido al rechazo y violencia hacia su persona. Hace rato oíamos, ¿verdad?, el testimonio de una de nuestras hermanas con respecto
a lo que se está viviendo hoy en día. Persecución contra quienes predican la palabra de Dios. Persecución hacia el pueblo cristiano. Persecución siempre ha habido, pero hoy día se está intensificando, porque el mundo ya no quiere saber la verdad, ya no quiere saber nada acerca de Dios. Y si tú te paras y confrontas a tus amistades, a tus familiares, a tus amigos, con su pecado, puede ser agredido, puede ser perseguido. Eso es lo que está pasando. Nuestro Señor Jesús, debido al rechazo que hubo hacia su mensaje, Él tuvo que salir y trasladarse de ese lugar. Dice que fue a Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. El versículo 17 marca el inicio de su ministerio público. Y noten, mis hermanos, que el mensaje de Jesús era exactamente el mismo que predicaba o proclamaba o anunciaba Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Debemos entender, mis hermanos, que el arrepentimiento no es solamente un cambio en la manera de pensar, no es un pesar o remordimiento como muchos suelen tener. El arrepentimiento es un cambio radical en el abandono del pecado y que se manifiesta en frutos de rectitud. Es decir, antes hacía esto, ahora ya no lo hago, ahora obedezco, agrado y sirvo a mi Señor. Antes me emborrachaba con los amigos y me gastaba la quincena con ellos. Ahora tiene que haber un cambio si yo he recibido a Jesús en mi corazón. Ahora vengo y le doy la quincena completa a mi esposa para que distribuya, para que compre lo necesario en el hogar. Ya no me voy de parranda, ya no gasto allá como antes lo hacía. Tiene que haber un cambio radical. Eso es lo que es el arrepentimiento. Y se manifiesta con acciones, con fruto en nuestra vida. Dicho en otras palabras, sin un verdadero cambio radical, es decir, sin un verdadero arrepentimiento, no hay perdón de pecados, no hay salvación y por lo tanto no hay vida eterna. No hay vida eterna. El primer sermón de Jesús comenzó con la misma orden imperativa que Juan. Arrepentíos, arrepentíos. Vean ahora Marcos capítulo número 1. Esto lo podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesús. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed ¿en qué? ¿En María? En la iglesia romana, apostólica creed en los mormones. No, dice creed en el evangelio, en las buenas nuevas de ¿qué? De salvación. Vean cuál era el mensaje de Jesús. Mensaje que, vuelvo a repetir, hoy día la iglesia ha dejado de anunciar y de proclamar. Hoy se les predica acerca de prosperidad. Ven a Cristo y vas a ser próspero. Dios te va a bendecir, te va a dar un coche nuevo, una casa nueva, una mujer nueva. Sí, todo nuevo. Paquete completo. Y por eso las iglesias están llenas. Predícales que se tienen que arrepentir y ahí sí nomás no. Lucas capítulo 13. Más adelantito.
siguiendo el mensaje de nuestro Señor Jesús, qué era lo que predicaba o lo que proclamaba. Vean Lucas capítulo número 13, versículos del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis, ¿qué? Igualmente. ¿Qué predicaba Jesús? El arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No hay salvación, no hay vida eterna. Entonces, hermanos, tenemos que seguir predicando y anunciando el arrepentimiento, aunque nos ofendan, aunque nos persigan, aunque probablemente nos cueste lo que le costó a Juan el Bautista, la vida, el ser decapitado. Ay, pero ¿cómo le voy a decir a mi jefe que es un borracho y mujeriego, que le es infiel a su esposa? No, yo no me meto en problemas, no sea que me vaya a correr. Tenemos que predicarles la verdad. Veamos en tercer lugar el mensaje del apóstol Pedro. ¿Qué predicaba Pedro? El arrepentimiento también. Vean segunda de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Qué predicaba Pedro? El arrepentimiento. Y él dice aquí que Dios es paciente. Él no quiere que la gente se pierda. Pero ¿sabes qué? Dios también, en su paciencia, tiene un límite. Y eso lo vemos también a través de la Biblia, de las Escrituras. ¿Por qué hubo un diluvio del cual hay testimonio a nivel universal de que sucedió ese diluvio? ¿Por qué? ¿Por qué vino un diluvio? Por la maldad de la gente en el tiempo de Noé. ¿Por qué? Porque la gente en esa época, en el tiempo de Noé, dice que se había corrompido a tal grado su maldad que la paciencia de Dios llegó a un límite. Y por eso le dijo a Noé: construye el arca, y todo el que entre en ella se salvará. ¿Quién quiso entrar? ¿Cómo veían a Noé? ¿Cómo te ven a ti hoy en día si les predicas la verdad? Como un loco, como un fanático, como un ignorante, ¿sí? ¿Cómo crees que va a suceder eso? Eso lo dices para asustarme, pero estoy curado de espantos, dicen. Veamos más claramente cómo Pedro inicia su ministerio. Vean Hechos, vamos a Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 40. Ahí vemos cómo es que Pedro inicia su ministerio. Y ahí se nos relata que a través de su primera prédica, su primer discurso público de Pedro, una vez que ha sido restaurado después de haber negado al Señor, dice ahí en Hechos que él les empieza a predicar la palabra de Dios
a la gente que estaba ahí. Y después de haber oído el primer discurso, la primera prédica de Pedro, dice el versículo 37, y observen, esta palabra es interesante. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué significa esto de se compungieron? Es decir, tuvieron tristeza, tuvieron dolor, se quebrantaron, tuvieron llanto probablemente algunos de ellos. Eso es lo que significa compungirse, sentir dolor, sentir tristeza por lo que habían oído. Y vean cuál es la reacción de ellos. Dice que le dijeron a Pedro: ¿y ahora qué haremos? ¿Por qué? Porque la palabra les redarguyó. Ese mensaje quebrantó sus vidas, redarguyó con respecto a su pecado, a su manera de vivir. Y ellos le preguntaron entonces: ¿qué haremos? Le preguntaron a Pedro y a los apóstoles. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Versículo 38. Arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué? Lo dice ahí, para perdón de los pecados. No porque el bautismo limpio quite pecados. No, arrepiéntanse con honestidad, con sinceridad. Y manifiesten que realmente hay un verdadero arrepentimiento bautizándose. Cuando uno realmente entiende el evangelio, la palabra de Dios, y quiere obedecer al Señor, una de las cosas es cumplir con esta ordenanza, el bautismo. Porque a través de él estoy dando testimonio público de que ahora he decidido seguir a Cristo. Y esto se ha olvidado hoy en día. En Hechos capítulo 3, versículos del 18 al 20, más adelantito, vean el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. ¿Qué significa eso de tiempos de refrigerio? De restauración, de sanidad espiritual, de paz interior. Y es lo que necesita el ser humano. Hoy el ser humano carece de ¿qué? De paz interior. ¿Por qué? Porque vive en conflicto con Dios, en pleito con Dios. Entonces dice ahí: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, de sanidad, de restauración. Tenemos que aprender a confrontar a la gente con su pecado para que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Es lo que tenemos que hacer, pero a veces nos da miedo. Nos da miedo. Ayer compartiendo con la familia que les decíamos hace un momento, ¿verdad? Mi tía decía: es que yo me quiero ir al cielo, yo voy a entrar al cielo. Y le hice una pregunta: ¿en base a qué? En base a mis buenas obras. Y luego sus hijos, mis primos, la atacaron: mamá, ¿así te quieres ir al cielo? Como eres esto. Y le empezaron a decir. Y le digo: no es por obras, la salvación no es por obras. Tiene que haber un auténtico y verdadero ¿qué? Arrepentimiento, un cambio de actitud, de pensar, de actuar, sobre todo, de actuar. En Hechos capítulo 8, versículos del 20 al 23,
Hechos 8, 20 al 23, encontramos ahí el relato de Pedro cuando reprende a Simón el mago, quien había creído. Fíjense, Simón el mago había creído y había sido bautizado. Pero Pedro le reprende más adelantito por haber ofrecido dinero, Simón el mago, queriendo comprar con ello el poder del Espíritu Santo. Porque empezó a observar Simón el mago que algunos de los apóstoles imponían manos en la gente y eran sanadas, o había milagros, o había cierto tipo de señales. Y él dijo: yo quiero ese poder. ¿Cuánto? Y empezó a ofrecer. ¿Sí? Y vean la respuesta de Pedro a Simón: arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora quiero mostrarles con esto, y para dónde vamos, para el final de este mensaje, para dónde voy, quiero mostrarles que el arrepentimiento no nada más es con los gentiles, es también con nosotros, con la iglesia. Porque aquí se nos da el testimonio, por lo menos, de que Simón había creído y se había bautizado, pero se dejó llevar por algo indebido y malo: ofrecer dinero queriendo comprar el poder de Dios. Y es confrontado. Pedro lo confronta y le dice: arrepiéntete. Entonces, el mensaje de Pedro también fue el mismo mensaje del evangelio del arrepentimiento que predicó Jesús y que predicó Juan el Bautista. Veamos cuál era el mensaje del apóstol Pablo ahora. ¿Cuál era el mensaje del apóstol Pablo? Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 9. Segunda de Corintios 7, 9. Dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Un verdadero arrepentimiento, mis hermanos, según este texto, siempre trae gozo, alegría, además de un fruto, de una bendición, pues no habrá pérdida alguna. Ahora bien, dicho versículo, dicho pasaje, mis hermanos, se refiere al arrepentimiento del hermano que vivía en fornicación con su madrastra, según Primera de Corintios capítulo 5, donde se nos relata, ahí en todo el capítulo 5 de Primera de Corintios, ese caso de inmoralidad que había en la iglesia, y que los líderes o los hermanos no habían ni siquiera querido meterse. Se hacían como que de la vista que gorda. No, mejor me volteo. ¿Cómo lo voy a exhortar? ¿Cómo le voy a decir que está mal? ¿Sí? Pero eso llegó a oídos ¿de quién? De Pablo. Y por eso Pablo les escribe: ¿cómo es posible que no hayan tomado cartas en el asunto? A ese, si no se arrepiente y confiesa su pecado, échenlo fuera, ténganlo por gentil y publicano, sáquenlo de la iglesia, expúlsenlo. Ay, pero qué falta de amor. Por amor a los otros, y que no se pudran estos, mejor hay que sacar al podrido. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero hoy no, hoy hay que ser tolerante. Es que es el hermano que más diezma, el hermano que siempre coopera con todo. ¿Saben qué no? Entonces aquí, vean ustedes, en 2 de Corintios, Pablo
Dice, ahora me gozo al saber que ese hermanito al que se le corrió, al que se le disciplinó, al que se le expulsó, se ha arrepentido. Y ha regresado nuevamente ¿a qué? A la comunión con la iglesia. Entonces, dice, por eso dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, dice, para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Pero ahora veamos más claramente cómo inicia el ministerio de Pablo. ¿Cómo empieza? Vean Hechos capítulo 17. Vamos a Hechos capítulo 17. Vean ahí los versículos del 30 al 34. Hechos 17, 30 al 34. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a quienes. ¿A quiénes les manda? A todos los hombres que ¿qué? Que sigan en su pecado, que sigan en su fiesta, que sigan en su orgía, que sigan en su libertinaje, que sigan en la ideología de género. ¿Eso dice? No. Dice que se arrepientan, por cuanto ha establecido Dios un día en el cual juzgará al mundo. Híjole. Y ese día, ¿saben qué, hermanos? Ese día cada día está más cerca. Cuando Dios ha de juzgar al mundo con justicia. Por aquel varón, ¿quién? Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es el único que ha resucitado de entre los muertos? Jesús. Su tumba está vacía. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos, fíjate, no todos, siempre hay alguien, ¿sí?, que Dios toca. Y aquí dice, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagista y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Yo no sé si alguna vez has estado rodeado, por lo menos así como estábamos ayer, mi esposa y yo, rodeados de la familia, ¿sí?, por lo menos de algunos cuantos, y a veces tú te estás enfocando en uno que aparentemente tú crees que te está haciendo caso y que te está oyendo y que está poniendo mucha atención, y ¿sabes qué? A veces es el que menos, el que no quiere nada. Y acá está otro al que a lo mejor no le pusiste mucha atención, y ese es donde cae la semilla y da fruto, porque Dios es soberano, hermanos. Así sucede. Entonces vean, aquí él estaba predicando y anunciándoles y diciéndoles que arrepiéntanse. Algunos lo tuvieron de qué, lo tiraron, como decía nuestro hermano, de loco. Ya te oiremos en otra ocasión. Pero hubo otros que lo siguieron, querían saber qué, querían saber más, escuchar más. Segunda de Timoteo, hermanos, capítulo número 2, versículos 24 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que ¿qué? ¿Quién es el que hace la obra? Pero a veces somos nosotros los que queremos, ay, ya, entrégale tu vida al Señor, arrepiéntete, quebrántate, llora, esto. Ven a los pies de Cristo. Y queremos nosotros hacer la obra
de Dios, la obra del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? No somos nosotros. Nosotros somos el instrumento, el medio que Dios usa. Pero quien redarguye corazones es Dios. Yo les he platicado mi testimonio. Yo fui el último de la casa, de mi familia. Yo fui el último en venir a los pies de Cristo. Yo no quería nada con Dios. Y no estoy loco. 16 años. No disfrutar lo que el mundo ofrece. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo daba cosas contra Dios, contra el aguijón. Y Dios me... Yo me iba por este lado y ahí estaba el Señor. Y me iba por este lado y ahí estaba el Señor. Y me iba por este... Ya, déjame. Dijo Dios, no. Entonces vean ustedes cuál era el mensaje de Pablo. El mensaje también de ¿qué? Del arrepentimiento. Tenemos que decirle a los demás que se arrepientan. Miren, hermanos, si tú y yo, escuchen bien lo que voy a decir, si tú y yo supiéramos, ¿sí?, que este año, es un suponer, no estoy poniendo fechas, y lo aclaro, pero si tú y yo supiéramos que este año es el arrebatamiento y nos vamos a casa, te aseguro que ahorita saldrías corriendo y le dirías a todos tus seres queridos, amigos que aprecias, vecinos, familiares, arrepiéntanse. Pero el día y la hora, nadie sabe. Por eso tenemos que anunciar y predicar. Y por último, veamos cuál era el mensaje del apóstol Juan a las iglesias. A las iglesias, dije, ya no es a los gentiles. Ahora, ¿saben qué? Tenemos también que decirle a la iglesia que se arrepienta. En este último punto vamos a ver con claridad, mis hermanos, cómo es que el apóstol Juan, al igual que Pedro, con Simón el mago, hermano en la fe, y al igual que Pedro, con el hermano que vivía en fornicación con su madrastra, reprende a las iglesias, es decir, a los brothers, a los hermanos en la fe. Y esto es debido a ¿qué? A su pecado, invitándoles a ¿qué? A que se arrepientan. Vean ustedes, vamos a Apocalipsis. ¿Cuál fue el mensaje a la iglesia de Éfeso? ¿Qué le escribió Juan, el amado, el apóstol del Señor, a la iglesia de Éfeso? Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y qué. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de ti tu candelero de su lugar. Si no te hubieres ¿qué? Arrepentir. 2 veces, versículo 5, arrepentimiento. Arrepiéntete. ¿Cómo estaba la iglesia de Éfeso? En pecado. Por eso le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso que has dejado de hacer, vuélvelo a hacer. Es lo básico, es lo elemental, es lo primordial que debemos de hacer. Vuelvo a repetirles, ¿qué es lo primordial que debemos de hacer? Decirle a la gente que se arrepienta, decirle a los hermanos que se arrepientan. Pero ¿cómo se lo voy a decir? ¿Me voy a ganar su enemistad? ¿Se va a sentir? ¿Cree que lo estoy ofendiendo? ¿Me va a dejar de hablar? ¿Cuál fue el mensaje a la iglesia de Pérgamo? Apocalipsis 2:16. Le dice ahí, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y le dice a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntanse.
Imagínate entrar en pleito con el Señor y con la espada de su boca. Dice en el capítulo 1 que la palabra que sale de su boca es como una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo. Imagínate, ¿quieres ser confrontado con la espada del Señor? ¿Cuál fue el mensaje a la iglesia de Tiatira? La que te tira. Yo siempre he dicho, la que te tira. ¿Y cómo te tira de fuerte? Apocalipsis 2:21. Y le he dado tiempo para que, fíjate, hasta el Señor, no lo vimos ya, no lo leímos, Él es que paciente, no queriendo que ninguno que perezca. Le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero ¿qué? Híjole, pero no quiere arrepentirse de qué. Esta iglesia vivía en fornicación. Wow, terrible. Y no quería ¿qué? Arrepentirse. Y bueno, si ustedes leen el contexto y leen todo el relato, vean lo que le dice el Señor, lo que le iba a suceder. Lo dice claramente. ¿Sí? ¿Cuál fue el mensaje a la iglesia de Sardis? Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una iglesia que ya se había echado a dormir en sus laureles. Ay no, el Señor se tarda. Todavía tengo tiempo para una cheve. Todavía tengo tiempo para una canita light. ¿Quién lo va a saber? Se había echado a dormir en sus laureles. Y el Señor le dice, vela, arrepiéntete, porque vendré como un ladrón en la noche, no sabrás a qué hora he de venir. Y vean cómo está la iglesia hoy, dormida. No creen que el Señor está a las puertas. ¿Cuál es el mensaje a la iglesia de la Odisea? Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y ¿qué? Y otra vez arrepiéntete. De las 7 iglesias que el apóstol Juan menciona aquí, las iglesias de Éfeso, a 5 de ellas se les menciona que se arrepientan. Solamente hay 2 iglesias a las cuales no se les dice que se arrepientan: a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia. Pero de estas 7, a 5 se les confronta con su manera de vivir. Yo pregunto, ¿cómo andas tú en lo personal delante de Dios? ¿Cómo anda la iglesia bíblica El Faro delante de Dios? Pero ¿sabes qué es lo más terrible de todo esto? Que haya personas, que haya iglesias o que haya hermanos que aún escuchando dicho mensaje de arrepentimiento a sus vidas, no lo hagan, no se arrepientan. Vean Juan capítulo 8 versículos 21 al 24. Evangelio de Juan capítulo 8 versículos del 21 al 24. Énfasis en el versículo 24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, es decir, si no te arrepientes de corazón y crees que yo soy, en vuestros pecados ¿qué? Moriréis. Quien no se arrepiente de su pecado va a morir en sus pecados. Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 y 21. Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ya aquí están las plagas, los juicios de Dios cayendo sobre el mundo, sobre la humanidad, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios,
¿Saben qué es lo más terrible de la muerte de este personaje? Que transmitieron ayer en televisión. Yo no lo vi, pero lo transmitieron. Ya salió un video donde toda la curia evangélica, presente ahí, desfilando delante del féretro y dar el pésame. En serio, hermanos. Bautistas, metodistas, luteranos, anglicanos, de la Asamblea de Dios, ahí desfilando. ¡Qué vergüenza! Y dice aquí, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es lo más terrible. Apocalipsis capítulo 16, versículo 9. Apocalipsis 16, 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Ahorita ya casi algunos de nosotros como que nos empezamos a quejar, porque nunca estamos contentos con nada, y nos empezamos a quejar, ay, qué calor está haciendo, ¿no? Ponte ahí en el sol, ponte ahí en el sol. No duras ni 5 minutos ahí en el sol, porque de veras está fuerte. Esto no es nada de lo que va a venir. Dice aquí, vean bien, por eso hay que leer bien. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor que hacía y blasfemaron el nombre de Dios. Ay, Dios, tú tienes la culpa de este calor tan tremendo. Mira cómo nos estamos quemando, lo estamos achicharrando. Y le echaban la culpa a Dios. Pero ni aún así se arrepintieron de qué, de sus obras, de su pecado. Ahora permíteme decirte lo siguiente: si nunca te has arrepentido sinceramente de tus pecados delante de Dios, hazlo ahora. Arrepiéntete. Pues ni siquiera es garantía que en el tiempo de la tribulación, si es que te llegas a quedar, ahí te puedas arrepentir. Ni siquiera es garantía, porque vean, por lo menos hay 2 textos, 2 pasajes que acabo de leer, donde dice que la gente, aún viendo el juicio de Dios, ni siquiera se arrepintieron. Ni siquiera se arrepintieron. Hoy dice la Escritura, si has oído hoy la voz de Dios, hoy es el día de salvación. No endurezcas más tu corazón. Arrepiéntete de tu pecado. Reconoce que estás mal delante de Dios. Es lo que Dios dice. Termino con esto. Vean lo que dice Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 13. Hebreos 3, del 7 al 13. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? Del pecado. Hebreos capítulo 4, versículos del 6 al 7. Hebreos 4, del 6 al 7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy,
diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Segunda de Corintios 6:2, con esto concluimos. Segunda de Corintios 6:2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de ¿qué? De salvación. Probablemente sea esta la última oportunidad que Dios te dé. Probablemente. Amigo, amiga que me escuchas. Aquellos que a lo mejor vean esto por las redes sociales más adelante. Si no te has arrepentido, si no has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador, tal vez sea la última oportunidad que Dios te dé. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Él te ama y te está esperando con los brazos abiertos. Hoy es el día de salvación. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te alabamos en esta mañana, bendecimos tu santo nombre y damos gracias por tu palabra. Ciertamente es una palabra dura porque nos confronta con nuestra relación delante de ti. Exhibe nuestra maldad, nuestro pecado. Y tú quieres, Señor, que nos arrepintamos de él, que nos quebrantemos y vengamos delante de ti pidiéndote perdón. El único que puede hacer esto en la vida de cada uno de nosotros eres tú, a través de tu Santo Espíritu. Yo te pido, Padre, que redargullas nuestros corazones, que redargullas el corazón de aquellos que han oído o que están escuchando por primera vez este mensaje, que sean quebrantados, que sean confrontados y que vengan a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabo en el nombre de Jesús. Amén.